castiga. Yo cuando leí este versículo entendí algo que no lo había entendido hasta el día de hoy, hasta el día que lo leí. Es que Dios sí castiga. ¿Cuántos hemos dicho, Dios aprieta pero no castiga? Dios ahorca pero no mata. ¿Cuántos creíamos que Dios no castigaba, que Dios nos disciplinaba? No, como Dios va a castigar. No, Dios castiga. Dice la palabra, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo quiero ser bienaventurado? La palabra de Dios dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Señor, yo quiero ser bienaventurado. Bueno, dice la palabra de Dios, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecias la corrección del Todopoderoso. Acá hay algo tremendo, hermano. Muchas veces, repito lo mismo, estamos pasando por circunstancias que no las entendemos y no las comprendemos y le preguntamos a Dios, porque muchas veces nos ha pasado, preguntamos al Señor, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Será que tengo que pasar esto? ¿Por qué me hiciste pasar esto si me podías haber llevado por el otro lado? Pero mira lo que dice, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, de aquel que tiene el control, de aquel que sabe todo, de aquel que sabe que es necesario que eso suceda en tu vida para tratar con tu carácter, para pulir lo que Dios quiere pulir en tu vida, para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Solamente por la mano de Dios vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios ha planeado que seamos. Así le decimos, Señor, pero me hubiera gustado haber vivido otra vida o haber pasado por otro lado, si al final iba a venir hasta acá, no, pero si nos salteamos un eslabón, una cadena, no sé, una cadena. No sé si me estás entendiendo. Dice, bienaventurado el hombre a quien nos castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Saber que si Dios permite algo en mi vida es porque Él sabe que es necesario que suceda. Dice, Señor, gracias porque vos tenés el control. Todopoderoso quiere decir que Él podía evitar situaciones en nuestra vida, pero no las evitó. Él podía evitar cosas en nuestra vida y no las evitó. El otro día escuché un testimonio de un hombre de Dios que realmente tocó mi corazón. Lo escuché como 10, 12 veces. Yo le decía, Señor, quiero seguir escuchándolo porque quiero saber realmente qué es lo que yo quiero, lo que yo quiero ser. Este hombre hablaba acerca de que ser adoradores nos va a costar. Este hombre se llama Rubén Hernández, es un pastor, un apóstol de Costa Rica, si no me equivoco. Y en su testimonio contaba que tenía una hija llamada Jessia, que un día se rebeló de las cosas de Dios y se apartó y se fue a vivir en pareja con un muchacho también apartado de la iglesia. Un día volvieron de una fiesta, los dos medios tomados, y este muchacho por algún motivo, cuenta el pastor, tenía una escopeta abajo de la cama y no sé, la sacó y le apuntó la escopeta y gatilló y prácticamente le destrozó la cabeza, la cara, todo. La mamá de este muchacho llamó a la ambulancia, y después que venía la ambulancia se la llevaba. Ella le hablaba a la mujer y le dijo que si ella quería reconciliarse con Dios. Y ella le apretaba la mano y le decía, vos apretame la mano una vez, si es sí, y 2 veces si es no. Si me escuchaba, le apretaba la mano como que la estaba escuchando. Y le decía, ¿querés reconciliarte con Dios? Y ella le apretaba la mano que sí. Bueno, ella voló y la reconcilió con Dios. Llegó al hospital, le avisaron a su padre, el apóstol, él estaba en Miami, en otra punta de Estados Unidos, se tuvo que tomar un avión, llegó al hospital. Cuando él llega al hospital, abrumado por la situación, desbordado, no sabía qué decir, él entra a la sala, le dicen que era el padre, no lo dejaron pasar, y la muchacha estaba toda tapada, con la cabeza toda bandada, llena de circuitos, llena de cables por todos lados, y él se apoya al lado de la cama de su hija y sin saber qué decir, le dice, tranquila hija, papá está aquí, todo va a estar bien. Fue una palabra que simplemente salieron de su boca. Él llorando, bueno, no sé si en los pocos días, pocas horas, ella falleció. Y bueno, se reconcilió con el Señor. Y él contaba que él decía acerca de lo que uno realmente quiere ser y que cuando uno toma la decisión de ser un adorador y servir a Dios, hay un precio que pagar. Él decía, ser adorador te va a costar. Dice, yo he alcanzado a multitudes hablando de Cristo. Él estaba
estaban en una conferencia en Córdoba, en Argentina, y había como 15.000 jóvenes. Dice, yo estoy acá parado hoy solamente por la gracia y misericordia de Dios. Porque ¿cómo hacía yo? Dice, para no rebelarme en contra de mi carne y decirle a Dios, Dios, ¿por qué me mataste a mi hija? ¿Por qué permitiste esto? Siendo que yo he invertido mi vida, siendo que predico el Evangelio por todos lados, he dejado cantidad de cosas. Dice, yo estando caminando el día del sepelio, la iban a poner ahí donde dejan los cajones, decía él. Le pedí a mi esposa que se fuera, que me dejaran solo. Yo iba caminando atrás, decía el pastor, detrás de la carroza donde la llevaban, y él pensaba y decía, Señor, pensar que yo hubiera querido comprar un vestido de novia a mi hija y no pude, le tuve que comprar un vestido para que la enterraran. Dice, yo quería comprarle un auto para que fuera a estudiar y terminé comprarle un cajón. Y él llorando porque no sabía otra cosa más que decir, no entendía lo que estaba viviendo. Dice que él caminando por los pasillos del cementerio yendo para enterrar a su hija, un hombre decía, un hombre que alcancé multitudes, prediqué, he orado por enfermos, Dios ha hecho tremendos milagros, Dios estaba tratando mi vida. Y en ese momento que yo voy caminando, dice él, yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios me habla y me dice, tranquilo hijo, todo va a estar bien, papá está contigo. Este hombre lloraba y contaba ese testimonio, hermano, que realmente tocaba mi corazón. Decía, como un hombre, y él contaba, decía, solamente la gracia y misericordia de Dios hace que yo esté parado hoy acá hablando y predicando. Ese testimonio demora cerca de una hora y está como en 5 partes. Pero las primeras 3 partes, si usted no ve que él cuenta ese testimonio, usted lo ve en la plataforma saltando, bailando, haciendo chistes, bromeando. Pero cuando él comienza a contar su testimonio de lo que le sucedió en su propia vida, uno realmente puede decir, la mano de Dios estaba sobre él. Solamente él aprendió a descansar en Dios y decir, Señor, si yo un día entregué mi vida y dije, te voy a seguir bajo las circunstancias que sea, por eso yo soy una persona que muchas veces digo, a veces no sabemos y no entendemos la dimensión de las promesas que le hacemos a Dios. Y le decimos, Dios, te voy a servir bajo las circunstancias que sea. Sano, enfermo, pobre, rico, pase lo que pase en mi familia, con mi hijo, con mi esposa, con mi... A veces Dios manda esas cosas en nuestra vida para ver de qué estamos hechos. Este hombre daba testimonio, bueno, tremendamente. Job era un hombre que vivía apartado del mal, que no había hecho nada. Dice, por tanto no menosprecié la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Dios es el que hace la llaga en nosotros y Él mismo es el que la cura. Para que aprendamos a descansar en Él. ¿Sabes qué aprendí yo cuando escuché ese testimonio? Me llené de temor y dije, Señor, no sé si decirte que quiero que uses mi vida. Porque es lo primero que nos va a decir. Decimos, sí, Señor, usa mi vida y quiero pagar el precio de lo que sea, pero a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Yo le decía, Señor, gracias porque estoy aprendiendo a ver las promesas que le hago. Porque a veces le prometemos cosas a Dios y nos olvidamos. Señor, voy a aprender mi vida y mi economía y todo, te voy a servir cuando tenga plata y cuando no tenga plata, y a veces cuando estamos pasando un problema económico, lo primero que decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no entiendo esto? Y dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan.